estoy muy emocionada porque acabamos de firmar y poner algunas letras, nada menos que en el libro de oro de la Real Academia de las Letras Gallegas, y creo que eso es como poder vivir el honor que corresponde, por supuesto, a nuestro padre y a toda la familia, a la madre, a los hermanos que no están aquí y a nosotras tres. Verdaderamente ha sido algo pues que va a quedar en el corazón, y creo que, bueno, algo que a mí me ha encantado es como retorno, digamos, retorno generoso, amoroso, que toda la gente de Galicia, de muchos lugares, del plano académico, por supuesto, artístico, de la gente, de los vecinos de Córgomo que él amaba tanto, todo lo que nos han regresado a nosotras como representantes de la familia, y por supuesto del padre, que habla de cómo fue una persona tan querida, tan admirada, y cómo ha quedado en el corazón de todos a través de las generaciones, que a mí eso me parece excepcional. Soy Marusha, la hija de en medio, sigo de Chel y de Celia, y es que estoy sin palabras ya porque, bueno, crecí siempre oyendo a mi padre Galicia y cantar en gallego y los paxariños y su Galicia infinda, y bueno, ya la traíamos en el corazón desde siempre. Pero ahora con la nominación, estar aquí y ese recibimiento de la magnitud que hemos presenciado, la respuesta tan cálida, y entonces su Galicia infinda, que él siempre amó, murió amando, que realmente pues logró lo que él luchó siempre por el paisaje, la lengua y su lucha política, y que se le haya reconocido y se le reconozca, y todo mundo con esa respuesta que no puedo ni describir. Es que yo no puedo pedir nada más. Estoy encantadísima y qué hermosura. Bueno, pues yo soy Carmiña, la Benjamina, como me decía mi papá. Y también comparto con mis hermanas. ¿Qué podemos decir? Sabíamos que era todo un homenaje, sabíamos que iba a ser conmovedor, sabíamos que íbamos a encontrar muchas emociones, mucha gente querida, en fin, todo eso sabíamos. Pero no es lo mismo pensarlo que vivirlo. Y la verdad desde el momento en que empezamos a participar en todo esto, ya desde la distancia, cuando nos llegaban noticias constantemente de todo lo que estaba sucediendo, nos fuimos preparando, ¿verdad?, para llegar aquí. Pero ya una vez aquí, en vivo, es otra cosa. ¿Qué podemos decir o qué puedo decir? El orgullo, las emociones, el cariño que nos han demostrado y que nosotros, o por lo menos yo siento para todos, y creo que lo sentimos todas. Las ganas de llorar a cada rato de tanta emoción y tanta cosa, y sobre todo saber el padre que tanto luchó, que tanto dejó atrás, que tanto siguió toda su vida con esa idea de Galicia, del lenguaje, que él era pacifista y sin embargo salió pues refugiado, exiliado. Saber todo eso, si él hubiera en algún momento se hubiera imaginado que podría suceder algo así, yo creo que hubiera sido una sensación maravillosa también para él. Para todos nosotros lo ha sido, las presentes y los ausentes, definitivamente.